Si tienes entre 30 y 50 años, el vídeo de hoy creo que te va a volar la cabeza. Si tienes menos de 20 y te la vuela, es que vas por muy buen camino. Y si no te la vuela, vas a descubrir cosas espectaculares. Hola, buenos días, soy Albert Palomar, esto es el canal de Virama Studi y hoy te voy a contar los 90 días que cambiaron la música para siempre. Antes que nada, quiero agradecer a la periodista Fátima Espino, porque gracias a ella he podido descubrir lo que os voy a contar hoy, que de hecho esto está en un artículo que escribió en una web musical, y bueno, lo he leído estos días, me voló la cabeza y estoy deseoso de compartir con vosotros de qué va todo esto. Salgo del coche y os cuento un poco. Haz conmigo un ejercicio. Cierra los ojos y piensa, hoy acaba el año, pues piensa en un disco que haya salido este año 2021, que haya sido brutal para ti, que te haya cambiado el mundo, que haya sido como un cop de puny, como un, ¿cómo se llama? Como un puñetazo en tus entrañas, que te haya cambiado. Yo lo he intentado y la verdad es que este año no he podido estar mucho por lo que es los lanzamientos discográficos, pero realmente hay el disco de Zetangana, me ha gustado mucho, creo que es un gran disco, pero es un disco que perfectamente hubiera podido salir hace 10 o 20 años, tampoco creo que haya cambiado, es un muy buen disco, pero a mí no se me ocurre ningún disco que haya sido brutal para mí este año. Bueno, te lo voy a poner un poco más fácil. Pensemos en 10 años, ¿ok? 10 años, la década pasada, del 2010 al 2020. Piensa en un disco que fuera referencia para otros músicos, que fuera una hostia muy fuerte en el mundo de la música. Ahora intenta pensar en 2, 3, 4, hasta 10. En 10 años, piensa, a ver si te vienen en la cabeza, 10 discos que para ti sean espectaculares, que creas que cambiaron la música. A mí realmente, en los 10 años, no sé si es porque ahora ya soy un viejo cebolleta o qué pasa, pero me cuesta mucho encontrar 10 discos en la década pasada que hayan cambiado la música, que hayan cambiado la gente, que hayan sido referentes. Me es muy difícil. Y en el punto en el que estoy, en el punto en el que la reflexión de este disco, es un poco que no sé si esto tiene que ver con la edad, ¿no? Porque dicen que la música que te marca para la vida es la música que escuchas cuando tienes más o menos 16 años, ¿no? Si piensas, los grupos que más te pones en Spotify seguramente eran los grupos que escuchabas con 16, yo ahora tengo 42, a lo mejor soy un viejo cebolleta. Pero realmente me cuesta mucho. Si te digo, dime 10 discos de la década de los 60, te salen del tirón. 10 discos de la década de los 80 también, de los 90 también. De los 2000 ya te costaría más, pero del 2010 al 2020, no sé, a lo mejor tú eres mucho más joven que yo y dices, sí, ¿no? Por ejemplo, yo cuando en los 90 flipé con el grunge, con Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, mi padre me decía, bueno, esto está bien, pero tío, escucha Led Zeppelin, ¿no? Que se lo come con patatas. Y ahora veo que tenía un poco de razón, pero cuando mi padre era joven y escuchaba Led Zeppelin, un pureta de su pueblo le decía, tío, Led Zeppelin mola, pero escucha Chuck Berry. Y cuando hace un montón de años un joven escuchaba Chuck Berry, pues a otro pureta le decía, tío, escucha Beethoven, eso sí que tiene rock and roll, ¿no? La música evoluciona y creo que es importante en el canal hablar de discos clásicos porque para los que estamos en este canal, que nos gusta el home studio, nos gustan los estudios de grabación, nos gusta producir, grabar, es muy importante formarse, estudiar, pero también es muy importante escuchar música, porque los grandes productores lo que han hecho es escuchar mucha música. ¿Y por qué es tan importante y por qué me ha volado tanto la cabeza el artículo este que he leído de la periodista Fátima Espino? Porque estudiando un poco la música de los 90, se dio cuenta que en el año 91 hubo 90 días, solo 90 días, donde salieron 10 discos espectaculares. Y vas a flipar, porque solo en 90 días salieron unos discos flipantes. La mayoría de ellos cambiaron la música para siempre. 12 de agosto del año 1991 salió el disco
Black Album de Metallica. A mí nunca me ha gustado el heavy, no me gusta el heavy, ni creo que me guste el heavy, pero ese disco me voló la cabeza. Recuerdo que, y claro, yo en el 91 pues tenía 11 años, y recuerdo que estudiaba en séptimo, octavo de GB, y me vino Brady Graells, un amigo de clase, y me dijo: Albert, escúchate este disco. Y yo, no, tío, heavy metal, a mí no, eso no me va. Y ese disco me flipó, o sea, es un disco que a lo mejor los que sois muy fans de Metallica o muy fans del heavy metal, para vosotros ese disco es malo, ese disco es mainstream, pero ese disco consiguió que mucha gente como yo, que no ha escuchado ni le gusta el heavy metal, pues se metiera. Hay canciones espectaculares, hay 4 o 5 himnos, y creo que es un disco muy redondo, el sonido es un sonido muy crudo. Bueno, es uno de los discos estos de la lista. Continuamos. 26 de agosto sale el disco Laser de Blur, uno de los pilares del sonido 90, uno de los pilares del sonido Britpop, uno de los pilares de hacia dónde iría Inglaterra, como por ejemplo el grunge fue hacia dónde fue América, pues Blur y otros grupos fueron uno de los pilares. No es el mejor disco de Blur, pero es un discazo. El día siguiente, el 27 de agosto, sale Ten de Pearl Jam. Para mí el mejor disco de Pearl Jam, para mí uno de los pilares de la música grunge, para mí un disco donde hay la canción Jeremy, la canción, un montón de hitazos, temazos, están todos resumidos en ese disco, y es un disco que cuando salió la gente que nos gusta la música fue como un jarro de agua fría, como comerte una mariscada, fue espectacular. 17 de septiembre, Guns N' Roses la lían y sacan un disco doble que se llama Use for Illusion 1 y el 2, en un doble vinilo. Venían del disco Appetite for Destruction, venían de un discazo y se marcaron un disco doble lleno de hitazos, a lo mejor no de los mejores de su discografía, pero fue un disco espectacular. El sonido también, escuchadlo, las guitarras de Slash con el Marshall Jubilee que tocaba en ese momento Slash, sonido de batería. Bueno, fue un disco, a mí no es un disco que me flipe, pero lo escuché mucho esos días, y bueno, para los fans de Guns N' Roses es un referente este disco. 23 de septiembre sale el disco Screamadelica de Primal Scream. Para muchos el mejor disco de Primal Scream. Un disco que combinaba un poco dance con rock, ¿no? O sea, un poco el líder de la banda, Bobby Gillespie, es un tío que para él el rock and roll es bailar, ¿no? Y es un disco también o sea, fueron un grupo que llegaron a discotecas, ¿no? Un grupo de rock tocando en discotecas. Es un disco también, creo que es de los mejores de Primal Scream. Día 23 de septiembre sale el disco Tromplemont, no sé cómo se pronuncia, de los Pixies. Otro de los grupos de los 90, otro de los grupos responsables del sonido de toda una generación. Un discazo lleno de riffs de guitarra eléctrica, un discazo a descubrir también. Y fue uno de los discos que convirtió en banda de culto a los Pixies. Y el día siguiente, el 24 de septiembre del año 1991, sale el disco Nevermind de Nirvana. ¿Qué decir sobre este disco? Yo creo que es el disco, o uno de los discos de la década de los 90, al menos del principio de la década de los 90, un disco que lo cambió absolutamente todo. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché Smells Like Teen Spirit, seguro que tú también lo recuerdas. Iba hacia allí, hacia Rajadell, un pueblo que está cerca de Manresa, a comer con mis padres, y estábamos escuchando Radio 3 con mi padre y con mi madre en el coche, y salió el periodista diciendo: vamos a escuchar en primicia el primer single del disco Nevermind de Nirvana, nunca antes se ha escuchado, y cuando sonó Smells Like Teen Spirit, fue para mí como un puñetazo realmente, pero era una canción que yo ya la había escuchado, o sea, no la había escuchado nunca, pero era como la canción que necesitaba ese momento el mundo. Pero espérate un momento, siéntate, relájate. Te estoy hablando del 24 de septiembre, salió el disco Nevermind de Nirvana, pero es que el mismo día salió el disco Blood, Sugar, Sex, Magic de los Red Hot Chili Peppers. Perdonad mi inglés es de Wellington,
y en Wellington tenemos este acento así un poco diferente. Pero es que el mismo día que salió, todo esto lo desconocía, el mismo día que salió el Nevermind de Nirvana, salió el Blood Sugar Sex Magik de los Red Hot Chili Peppers. Quiero hacer un vídeo hablando solo de este disco porque me parece espectacular. Es un disco donde el punk, el funk, el rock se mezclaron. Es un disco antológico, o sea, todas las canciones son 9-10. Y realmente también otro de los discos que cambió la música para siempre. 8 de octubre salió el disco Bad Mother Finger de Soundgarden. Otro de los discos de los 90 con temazos, también un sonido a escuchar, sobre todo escuchad muchos discos, mucha música, porque así vais a crecer. Vuelvo al coche, porque hace un frío aquí en Manrusia. A ver, os he dicho 9 de los 10 discos, pero es que el disco 10 en estos 90 días es mi disco favorito de todos los tiempos, que es el Achtung Baby de U2. No me voy a extender en este disco porque ya hice un vídeo que si no lo has visto, pues míratelo, es un vídeo sobre qué es un productor, donde para poner un ejemplo hablo del disco donde más claro se ve el curro de un productor, que es el disco precisamente este, el Achtung Baby. Para mí es el disco de mi vida, o sea, es un disco completamente antológico, cada canción es un 10, la letra de cada canción es un 10, el sonido de cada canción es un 10, las melodías de cada canción son un 10, la portada es un 10, los videoclips son un 10, la gira es un 10, porque todo lo que estás viendo en las giras de los grupos, que sea un escenario pequeño delante, las pantallas, los efectos, todo, o el 99% de lo que ves se inventó en esa gira. Fue una gira moderna, fue un disco que para mí lo cambió todo. En resumen, 90 días de la historia de la música, 10 discazos, donde si a ti te gusta el sonido, la producción, tienes que escucharlos al menos una vez en tu vida para coger ideas para cómo grabaron esa batería. Por ejemplo, hay discos de estos donde hay documentales, donde se habla cómo se grabó este disco. De hecho, como te he comentado, quiero hacer un vídeo solo sobre el Blood Sugar Sex Magik, porque hay un montón de cosas bonitas para contar. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo, espero que te haya volado la cabeza como yo cuando descubrí el artículo este de la periodista que cuenta, joder, es que en 90 días, 10 discazos, discos muy buenos. Déjame en los comentarios si hay otro disco en estos 90 días que nos hayamos dejado, que no esté en la lista esta. Y también te lanzo una reflexión, ¿no? Lo que te decía al principio, o sea, me cuesta mucho pensar en 10 discos de la década de los 2010 al 2020, me cuesta mucho. Y no sé si es por la edad, porque te haces grande y escuchas menos música, o porque realmente no han salido, o porque realmente antes había, no sé, a lo mejor antes había más presupuesto para grabar los discos, ahora no se venden y no se puede invertir tanto en creación. A lo mejor, a veces pienso que por ejemplo, Manchester, el año 92, no había mucho que hacer, ¿no? Hay ciudades industriales donde no hay mucho que hacer, entonces la gente joven, pues como no tenían mucho que hacer, pues quedaban cada día en un local de ensayo, se tomaban sus birras, vivían en la calle, entre ellos hablaban, experiencias, y sacaban discazos. Ahora, pues tenemos muchas cosas, tenemos internet, tenemos un montón de distracciones, ¿no? Y a lo mejor por eso la música de ahora no es tan vibrante, o a lo mejor, como te decía, me he vuelto un viejo cebolleta que el pasado siempre fue mejor. No sé, a ver qué opinas tú, sobre todo si eres más joven, ¿no? Sobre todo si tienes, pues esto, entre 15, 16, que es cuando la música realmente te da una hostia. Si tienes entre 16 y 22 y escuchas este vídeo y crees que no tengo ni idea de nada y que sí, que realmente en la década del 2010 al 2020 hubieron 20 discos que fueron espectaculares, pues déjamelo en los comentarios. Pero ya te digo, no es solo un disco bueno, ¿no? Como el disco de C. Tangana, es un disco bueno, pero no ha cambiado nada a la historia de la música. O sea, es un disco que pudiera haber salido hace 20 años, ¿no? Estos discos que te he dicho, la gran mayoría sí que cambiaron la música, sí que cambiaron la música. Pues eso, nada, espero que te lo hayas pasado bien viendo este vídeo como yo, contando estas batallitas. Y nada, que pases un año estupendo, que tu estudio funcione bien, que hagas buenas producciones. Te recuerdo que siempre debajo en los comentarios hay una lista de productos de estudio, de home studio, que yo recomiendo 200%. Son unos links de referido de Amazon.
y si quieres hacerte un regalo para Reyes, pues busca en los productos que algo encontrarás. A ti te va a salir igual de precio que en Amazon y vas a poder apoyar un poco al canal. Pues nada, hasta la próxima semana, ser felices, espero que los Reyes se porten bien con vosotros y hasta la próxima semana.